Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a analizar ahora la clasificación de las sociedades mercantiles. Tenemos nosotros las sociedades de personas. Las sociedades de personas son aquellas cuya regulación legal, cuya normativa, cuya estructura orgánica de la sociedad están diseñadas para darle mayor importancia a la persona, es decir, al ser humano. Involucran más al ser humano en las relaciones jurídicas, involucran más al ser humano en las decisiones, involucran más al ser humano en lo que es el órgano de soberanía, involucran más al ser humano en las decisiones, involucran más al ser humano también en lo que es la razón social. Este tipo de sociedades se identifican con una razón social, ¿verdad? ¿Sabes? En este caso hablamos de la sociedad colectiva, la sociedad con manita simple y la sociedad con manita por acciones, ¿verdad? Son sociedades de personas, son sociedades en donde se le da más importancia al sujeto, a la persona, de la forma como se forma la fórmula que establece la ley para formar la razón social, y también las decisiones que se toman dentro de la sociedad, se toman en una asamblea, la modificación de la escritura constitutiva que debe requerir el voto de la mayoría de los socios. En fin, o sea, este tipo de sociedades están diseñadas en la relación jurídica, en la normativa, en donde la persona es más relevante que el capital. La persona es mucho más relevante que el capital. Y como ejemplo de esto tenemos hasta la sociedad colectiva, la sociedad con manita simple y la sociedad con manita por acción. Dentro de la sociedad de capital, la estructura orgánica, la normativa, este tipo de sociedades está configurada esencialmente para darle mayor importancia al aporte de capital que los socios han hecho a la sociedad para poderla fundar, y todas las relaciones jurídicas de la sociedad giran en torno al capital, no involucran para nada al socio en el patrimonio, en su patrimonio personal. En cambio, las otras, los socios pueden responder hasta con sus propios bienes. Aquí lo que va a importar más es que el socio tenga mayor capital, y es el que tenga el mayor capital es el que va a predominar en las decisiones de la sociedad. Se identifica con una denominación social, ¿verdad? La denominación social se forma libremente. En cambio, la forma de identificar las sociedades de personas se identifica con una razón social. Esa razón social se forma únicamente con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. En cambio, aquí se forma libremente, ¿verdad? Se forma libremente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos cada tipo de sociedad, la razón y denominación social de cada tipo de sociedad. Lo vamos a analizar de una forma más pormenorizada. Entonces, las sociedades de capital giran en torno al capital, permiten que aquí el que va a tener el poder realmente de decisión va a ser los socios que tengan la mayoría del capital, ¿sí? Entonces, que tengan la mayoría de acciones. El capital en ese tipo de sociedades está representado por títulos a los que se le denominan acciones, y podríamos también incluir dentro de este tipo de sociedad a la nueva sociedad que acaba de nacer a la vida jurídica hace más ya de 2 años, el año antepasado, ¿sí? La sociedad de emprendimiento, creo que podríamos ubicarla también como una sociedad de tipo capitalista. Y podemos ubicarla como una sociedad de tipo capitalista porque es una sociedad que está diseñada para emprendedores, para personas que por primera vez van a formar una sociedad, y a través de esto esta sociedad permite el crecimiento del capital. En un momento determinado, pues esa sociedad tiene un tope capital. Después que pase de 5 millones,
las personas tendrían que optar por otro tipo de sociedad. Cuando decimos que las relaciones jurídicas giran en torno al capital, es decir, que el capital aquí es lo más importante. Se trata de proteger, de apuntalar el capital. Estos tipos de sociedades no son sociedades que se vayan a fundar con un capital muy grande. Se fundan con un capital suscrito pagado de 200 quetzales, antes era de 5,000 quetzales. Y mientras que las sociedades de personas son sociedades de capital fundacional, la mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos no aportan capital, no se puede constituir. En cambio, aquí se permite que con un pequeño aporte de 200 quetzales la sociedad va creciendo y realmente las decisiones se van a tomar en asamblea general, pero tendrán más preponderancia y más valor. La mayoría se toma con relación de decisiones a la mayoría de capital. O sea, el socio, los que tengan mayor aporte de capital son los que van a tomar las decisiones. Y esto permite, con un pequeño aporte de capital de 200 quetzales, permite que la sociedad pueda crecer y que la sociedad llegue a ser un monstruo, ¿verdad? Eso se presta también para que ese tipo de sociedades hoy día también puedan servir para crear pues, famosas sociedades de cartón, cuyo objetivo son sociedades fantasmas, ¿verdad? Que aparentemente se encuentran constituidas en el registro, que reúnen todos los requisitos que la ley establece, pero cuando vamos a ver qué funciones específicas reúnen, pues muchas veces son utilizadas para estafar personas, ¿verdad? Para estafar gente. Entonces, con un capital de 200 quetzales hoy en día, ¿quién no va a poder constituir una sociedad anónima? Cualquiera. Entonces, como les decía, lo esencial en este tipo de sociedades es que se le da mucha importancia al capital, no solo que a través del capital se toman las decisiones, sino que permite fundarse con un pequeño aporte de capital y permite crecer, porque una sociedad puede tener como capital autorizado 300,000 quetzales, por ejemplo, pero puede suscribirse con un capital suscrito de 200 quetzales. Entonces, eso es lo que permite que estas sociedades lleguen a ser unos monstruos, ¿verdad? Y aquí, fundamentalmente, como les digo, el capital tiene un valor, un aditamento importante y un valor importante, más importante que el socio. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de sociedades intermedias, que se ubican en un mismo punto intermedio en donde la persona y el capital comporten roles en su diseño normativo, cuando estábamos hablando de sociedades de personas, sociedades de capital, era porque el diseño normativo de este tipo de sociedades, por ejemplo, el diseño normativo de las sociedades de personas, lo que hace es que el socio tiene más importancia. ¿Por qué tiene más importancia? Reitero, voy a repetir eso, no se capta la idea. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que les decía, o sea, el socio tiene una importancia bastante grande. ¿Por qué? Porque todo gira a través de él. El nombre, se utiliza su nombre para fundar la sociedad, la responsabilidad de la sociedad, en un momento determinado puede responder el socio con sus propios bienes, ¿sí? El órgano de administración está específicamente representado exclusivamente por socios. Y así hay una serie de características que permiten establecer que el socio tiene más importancia en una sociedad de personas. Mientras que en las sociedades de capital, el dinero, lo que los socios aportan, los socios pueden aportar capital no solo de forma monetaria o dineraria, sino que también en especie. Los socios pueden aportar una cantidad líquida de dinero, pueden aportar bienes de cualquier naturaleza, deudas por cobrar, pueden aportar edificios, pueden aportar establecimientos locales comerciales, pueden aportar, en fin, una serie de vehículos, una flotilla de vehículos, es decir, una serie de cuestiones de carácter material. Entonces, la regulación legal
prácticamente va destinada a darle mayor preponderancia al capital. Es decir, y por ejemplo, para transferir la calidad de socio en la sociedad de personas se necesita el consentimiento unánime de los socios. Para que un socio entre salga, mientras que la otra, el socio que desea salir de la sociedad, simple y sencillamente le endosa sus acciones a otro, el otro las adquiere y entra y no se necesita el consentimiento de nadie. Y realmente, y las decisiones se van a tomar con la mayoría de capital. ¿Qué quiere decir esto? Cuando van a estar en una asamblea, se van a tomar las decisiones con la mayoría. Por ejemplo, la mayoría simple, con el 61% del capital. Quiere decir que el socio que tenga más del 50 o 60%, que es un socio mayoritario, como lo sucede en los monstruos fuertes, ¿verdad? Las empresas fuertes, que sabemos, la mayoría de empresarios fuertes son accionistas mayoritarios. Ellos son los que toman las decisiones y saben cómo van a tomar sus decisiones porque tienen la mayoría del capital. O sea, todas las empresas que puede tener don Carlos Slim, las que puede tener, por ejemplo, las que puede tener Bill Gates, o las sociedades que pueda tener don Emilio Azcárraga, que pueda tener también don Amancio Ortega, o los que pueda tener, por ejemplo, las que pueda tener Emilio Azcárraga, que aquí lo mencionamos, o a Ricardo Salinas Pliego, o las que pueda tener Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, el que él va a decidir qué hacer con la sociedad, lo que él plazca, porque él tiene la mayoría de capital. Y entonces nosotros vamos quedando en que las sociedades intermedias, ¿verdad? Las sociedades intermedias fundamentalmente, tanto el capital como las personas ocupan roles dentro del diseño normativo en donde no se le da ni mucha importancia al capital ni mucha importancia a la persona, sino que hay sociedades que tienen esa regulación normativa en donde se equilibra esos dos puntos y tenemos el ejemplo que tenemos básico de esa sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada. Aunque yo diría, desde mi punto, eso es lo que dice la doctrina, como está regulado en nuestro programa de estudios, como lo ha pensado el doctor Villegas Lara, como lo piensa Edmundo Vázquez Martínez, como lo han pensado todos esos grandes juristas del derecho mercantil, esos mercantilistas, ¿verdad? Así lo han establecido. Pero yo pensaría que la sociedad de responsabilidad limitada, para mí, no la podemos encasillar como una sociedad intermedia. Yo la veo como una sociedad sui generis, o sea, es una sociedad que tiene sus características propias, ¿verdad? Que no permiten que sea ni capitalista, ni tampoco estar en una etapa intermedia, sino que tiene caracteres realmente propios y muy interesantes y los vamos a tocar cuando la veamos más adelante. Bueno, también tenemos dentro de esta clasificación a las sociedades de capital fijo. Bueno, las sociedades de capital fijo son grupos societarios de organizaciones mercantiles, sociedades mercantiles, en donde la suma del capital autorizado es una suma constante, una suma fija, que no puede aumentarse o disminuirse sin que se celebre una asamblea o junta general extraordinaria de socios que acuerde el aumento o disminución de capital. Y acto seguido se celebra una escritura pública de modificación de la sociedad en cuanto al monto de capital a efecto de aumentarse o disminuirse, ¿verdad? Si nosotros ponemos un ejemplo de esto y establecemos y si leemos un poquito el artículo 16, el Código de Comercio dice solemnidad de la sociedad, dice reconstitución de la sociedad, dice, y todas sus modificaciones, incluyendo prórroga, aumento o reducción de capital, cambio de razón social, eliminación social, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliaciones serán constar en escritura pública. Pero para esto, para la ampliación de capital, entonces se necesita celebrar una asamblea general extraordinaria, y en las de personas una junta general extraordinaria, y en ella acordarse la modificación de capital. Es decir, que el capital es una suma fija, es una suma constante, ¿sí?, que obra específicamente en la escritura constitutiva o en sus ampliaciones,
y que no puede variar según el éxito o fracaso de la empresa. Puede. Es una suma constante, es una suma fija. En este tipo de sociedades, pues tenemos a todas las sociedades de la República de Guatemala, las que están reguladas en el artículo 10, ¿verdad? Que son sociedades de capital fijo, pero tenemos una excepción a esa regla, que es la sociedad de inversión, que es de capital variable. ¿Verdad? Eso ya lo vamos a tocar más adelante, pero las sociedades, las 6 sociedades que están en el artículo 10 son sociedades de capital fijo. Es decir, el capital autorizado es una suma fija que no se puede variar según el éxito o fracaso de la actividad empresarial de esa sociedad, y que para aumentarse ese capital necesita celebrar una asamblea general extraordinaria o una junta general. Más adelante, eso de la junta general es el órgano de soberanía idóneo ad hoc de las sociedades de personas. Y la asamblea general es el órgano de soberanía de sociedades de capital. ¿Qué tenemos por órgano de soberanía? El órgano de soberanía es el órgano pensante de la sociedad, es el órgano deliberante, es el órgano que toma las decisiones. Y está integrado por todos los socios. Los socios se reúnen en asamblea o en junta para realizar para conocer asuntos que sean propios de la sociedad, y donde ellos van a deliberar, van a votar y van a aprobar decisiones. Por ejemplo, el cambio de razón social, el aumento o disminución de capital, ese tipo de cuestiones que son realmente importantes, ¿verdad? Entonces, esas decisiones se toman en asamblea, ¿verdad? Ese tipo de decisiones se toman en asamblea. Lick, ¿Sí? tengo una duda. O sea que en Digamos. este tipo de sociedad, supongamos que cada quien de aporte de capital haya puesto unos 15,000 quetzales. Uh-huh. Si uno de ellos desea modificar y uno de ellos va a dar otros 5,000, todos tienen que dar esa misma cantidad y No, dejarlo, ¿no? el aporte de capital es un aporte intuito personal. O sea, cuando alguien va a aportar capital a una sociedad, pues, sabe cuánto lo va a aportar. Creo que los socios se reúnen con antelación y deciden cuánto es lo que van a aportar. Si en el futuro deciden aumentar más, pues habrá que modificar la escritura constitutiva, ¿verdad? O sea que solo por un socio se va a hacer la escritura de modificación, aunque solo Solo uno por vaya uno. aportando. Si Ok, solo un perfecto. socio va a aumentar su aporte de capital, tiene que modificarse la escritura. Bueno, aquí tenemos otra modalidad, que es las sociedades de capital variable. En la República de Guatemala solo tenemos una, que es la ley, la sociedad de inversión, que era lo que les venía diciendo, la que les venía anunciando, la que les venía anticipando. Pues las sociedades de capital variable, el capital autorizado de la sociedad no es un suma que puede aumentar o puede disminuir según el éxito o fracaso comercial de la sociedad, sin necesidad de formalizar la escritura de modificación o aumento o disminución de capital. ¿Verdad? Entonces, el ejemplo más próximo que nosotros tenemos es la sociedad de inversión, que esa es una sociedad que está regulada en el artículo 73 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, y esta sociedad, su objetivo fundamental es su objeto social, que el objeto social de una sociedad es el quehacer mercantil, es que las sociedades el objeto social es el quehacer mercantil de la sociedad. Por ejemplo, el objeto social por ejemplo, de una farmacia es adquirir productos farmacéuticos y expenderlos al público. Es el objeto social, ¿verdad? Eh, si nos analizamos un poquito el artículo 73 de la Ley de Mercados y Valores de Mercancías,
Sociedad de inversión, dice. La sociedad de inversión son aquellas sociedades mercantiles que tienen por objeto, dice, la adquisición, transmisión o negociación de valores de los previstos por el artículo 2 de esta ley. La adquisición, transmisión o negociación de valores emitidos en serie o en masa. La gestión de inversión de recursos en efectivo, bienes, derechos de crédito, documentos o no, negociables mediante contratos, instrumentos de los países en el artículo 2 de esta ley, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas. Todo lo anterior con recursos provenientes de la colocación de acciones representativos de capital entre el público y personista, por medio de ofertas públicas debidamente autorizadas. Las sociedades de investigación están sujetas a las disposiciones generales siguientes. Se constituyen como sociedades anónimas con un capital pagado mínimo de efectivo de 50,000 unidades. Las unidades aquí son representadas en un cierto número de quetzales, ¿verdad? Dice 50,000 unidades, entendiendo su probabilidad del artículo 90. Su capital es variable, sin necesidad de modificar su estructura. Y es aquí nos vamos a quedar, ahí tiene más características, pero por el momento no nos interesa. Lo que nos interesa saber es su capital, que es de capital variable, ¿verdad? Es el objeto, es capital variable, es la única de capital variable mal. Y cuando hablamos que el objeto social es la negociación de valores, esta ley de mercado de valores y mercancías, en el artículo 2, definiciones, para los efectos de la presente ley se definen los términos siguientes, y dice, la literada valores, dice, se entiende por valores, dice, todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según el caso, derechos de propiedad, ¿verdad? Derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación, valores que podrán crearse o emitirse o negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. O sea, el título, el valor, los valores son documentos. Es un documento que tiene un valor que representa dinero. O representa dinero, o representa el valor y propiedad del bien, o la participación en un ente colectivo como una sociedad, como las acciones. Entonces, son los valores. Entonces, el objetivo social el objeto social de la sociedad de capital, de la sociedad de inversión, es la negociación de valores. Ese es su objeto social, negociar valores. ¿Sí? Entonces, esta es la única sociedad de capital variable en Guatemala. Si nosotros analizamos mucho México, analizamos El Salvador, que son los países que yo he visto ahí, sociedades de capital variable. ¿Sí? Entonces, ustedes ven algunas, por ejemplo, vean algunos productos que son hechos en México, sobre todo las cervezas, ¿verdad? Dice SADCD. Cuando vean SADCD, Sociedad Anónima de Calva en México, la mayoría de sociedades son de capital variable. En El Salvador también. Aquí en Guatemala, una futura revisión creo que nos va a permitir hacer eso, pero por el momento no lo hay. La única sociedad de capital variable es la ley del mercado de valores y mercancías. Es la única hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pueden hacerla en estos momentos. No hay ninguna pregunta. Todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Se me escucha bien o la transmisión es defectuosa? No, Lick, se le escucha bien. Muy bien. A ver, Gabriela Lisset, ¿cómo me escucha? ¿Me escucha bien, no? Sí, Lick, se escucha bien. También las diapositivas se ven bien y no hay retraso en la transición. Perfecto. ¿No? Licenciado, ¿sí entendió lo que explicamos, no? Sí, Lick, todo claro, no te da pena. A ver, Jonathan, ¿sí está entendiendo lo que estamos hablando? Jonathan Márquez. Sí, claro, ¿Quién, Lick. Jonathan Márquez? Sí, sí lo Excelente. he podido comprender. De hecho, he estado ahí metido en algunos temas de estos, entonces me ha servido mucho. Excelente.
Bueno, quiero que le demos la bienvenida a Jonathan Márquez. A estas alturas, pues es un legendario jugador de fútbol que fue 2 veces campeón, multicampeón, ha sido 2 veces campeón de la Liga Nacional con Jalapa y también muchas veces campeón con Comunicaciones. Tenemos el honor de tenerlos en esta sala como mi alumno, en este semestre se ha unido a este grupo y quiero que realmente nos sentimos muy honrados que él esté aquí. También me siento muy honrado por todos ustedes, nuevos compañeros como Kelly también que se ha unido al grupo. Se han unido cerca de 5 compañeros recientemente y quiero agradecer también a los compañeros que se han unido al grupo recientemente. También a una muchacha de apellido Valdizón, que recientemente se ha unido. Démosle la bienvenida, por favor. Bueno, vamos a analizar ahora, vamos a seguir analizando ahora la sociedad de responsabilidad, las sociedades atendiendo la responsabilidad del socio. O sea, ¿cómo es que el socio va a responder en una sociedad? Y a esto va la idea es que se responde con el patrimonio social o se responde con el patrimonio personal. Entonces, aquí dentro de las sociedades de responsabilidad ilimitada, en este tipo de sociedades, las sociedades responden de las obligaciones sociales. O sea, responder de las obligaciones sociales es cómo va a responder la sociedad frente a terceros. ¿Cómo responde la sociedad con las personas con los que realiza una actividad comercial, con los que entabla una relación comercial, con los que establece negociaciones comerciales, ¿sí? Con sus proveedores, las personas que le proveen materia prima para su objeto social, o a las personas o comerciantes a las que les distribuye los bienes y servicios que son propios de su actividad empresarial, los bienes y servicios. Entonces, en este tipo de sociedades, los socios responden de las obligaciones sociales con su patrimonio personal. Pero la responsabilidad del socio es subsidiaria, es decir, solo responde con su patrimonio personal una vez agotado el patrimonio social. Entonces, ese tipo de sociedades, el socio eventualmente puede responder con su patrimonio personal. O sea, lo que sucede en este tipo de sociedades es que cuando la sociedad tenga algunas obligaciones que cumplir con otras personas, entonces, sobre todo deudas, entonces la sociedad va a responder con su patrimonio social. Una vez fenecido el patrimonio social, entonces ya el socio responde personalmente con sus bienes, con su casa, con sus vehículos, con sus fincas, con lo que él tenga. Entonces, ¿qué quiere decir entonces la responsabilidad ilimitada? Que el socio puede eventualmente, ¿por qué decimos eventualmente? Porque hay un principio general que es el derecho de exclusión. Primero se responde con el patrimonio social. Y cuando el patrimonio social ya no alcance para cubrir las responsabilidades y obligaciones de la sociedad frente a terceros, se hace con el patrimonio personal de cada socio. Entonces la responsabilidad del socio, que es ilimitada, tiene carácter de subsidiaria también. Ilimitado quiere decir que responde hasta con propios bienes. Subsidiario, ¿qué quiere decir? Primero se responde con el patrimonio social y luego se responde con el patrimonio personal. Y las sociedades de este tipo, tenemos la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Son dos de las sociedades que responden de esa forma, ¿verdad? Bueno, y ahora tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Entre este tipo de sociedades se responden de las obligaciones sociales únicamente con el patrimonio de la sociedad. El patrimonio personal del socio no está involucrado en ese tipo de sociedad. Aquí los socios, la responsabilidad de la sociedad se limita al patrimonio social. Los socios en ningún momento ven involucrado su patrimonio personal. Y la sociedad clásica que tenemos en Guatemala, tenemos la sociedad anónima. ¿Verdad? Es la sociedad clásica en ese aspecto, ¿verdad? Veamos, el artículo 30 del Código de Comercio es importante para este caso. Dice, en las sociedades, las obligaciones sociales garantizan con todos los bienes de la sociedad y únicamente los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos en este código.
El nuevo socio de una sociedad responde según la forma de esta de todas las obligaciones sociales cometidas antes de su ingreso, cuando se modifique la razón o denominación social y pacto en contrario no producirá efecto en cuanto a terceros. Un socio se involucra en la sociedad, aunque la sociedad cambie a otro tipo de responsabilidad sea ilimitada, pues va a responder siempre con el patrimonio social. Si nosotros analizamos las sociedades de responsabilidad limitada, analizamos, por ejemplo, la sociedad colectiva, dice artículo 59, sociedad colectiva, es la que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada, solidaria a las obligaciones sociales. ¿Sí? Si nosotros analizamos la sociedad de responsabilidad limitada, dice, la sociedad de responsabilidad limitada dice, está compuesta por varios socios que están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio social y en su caso dice la suma que a las aportaciones convenga a las escrituras. Entonces ahí hay una doble. Y las sociedades de comandita simple, pues ahí se da la coexistencia de dos socios. Los socios comanditados y los comanditarios. Los comanditados responden de forma solidaria, subsidiaria y limitada a las obligaciones sociales, y con los comanditados hasta el monto de soporte. Eso ya lo vamos a ver en su momento cuando analicemos las sociedades, ese tipo de sociedades. La sociedad comandita por acciones igual, se responde de la misma forma, ¿verdad? Hay coexistencia de dos socios, los comanditados y los comunitarios. Los socios comanditados responden hasta el monto responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada a las obligaciones sociales, y los comunitarios responden hasta el monto de su aportación. Y la sociedad que tiene una responsabilidad limitada al monto de su aportación, la clásica, ¿verdad? Que es la sociedad anónima, que es la que tiene su capital dividido y representado por acciones, y las responsabilidades accionistas está limitada al pago de las acciones que vienen suscritas. Y hoy en día también la sociedad de emprendimiento es una sociedad de responsabilidad limitada también, sociedad de emprendimiento. También el nuevo tipo societario que hoy pues, que tenemos en vigencia desde a partir del año 2018, pues también se responden hasta el punto de sus aportaciones. Es una sociedad de capital limitada, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. La forma de representarse el capital, tenemos sociedades por acciones o sociedades accionadas, ¿verdad? Las sociedades por acciones, sociedades accionadas, son las que tienen capital dividido y representado por títulos a los que se les denomina acciones. Sociedades que acreditan la calidad de socio, ¿verdad? Y sirven para ejercitar sus derechos, ¿verdad? En este caso, pues tenemos a la sociedad anónima, a la sociedad comandita por acciones, y lógicamente que había que incluir de ahí a la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? dentro de esa gama de sociedades. Las acciones son títulos plenamente identificables, son títulos que permiten acreditar la calidad de socio, el aporte de capital que se ha dado a la sociedad y que permiten legitimar o acreditar la calidad de socio. ¿Sí? O sea, que el capital está representado por medio de un título o documento. ¿Sí? Entonces se llaman sociedades por acciones porque su capital está dividido en títulos que representan la calidad de socio, el aporte de capital que se da
y se les llama acciones, ¿verdad? Fundamentalmente, este tipo de participación en la sociedad, pues los socios lo pueden enajenar endosando las acciones sin que los demás socios puedan oponer pacto alguno o puedan inmiscuir su voluntad, pacto que no sucede en las sociedades por aportaciones. Entonces aquí el aporte que ha dado a la sociedad el accionista, el socio accionista, está representado por un documento, que es un título, ¿verdad? Que tiene la calidad de título valor, porque es un documento que tiene un valor adentro, que representa el aporte de capital que el socio ha dado a la sociedad y que permite demostrar en principio que el socio es accionista de esa sociedad y que ha dado un aporte de capital y que le sirve al socio para poder ejercer sus derechos, ¿verdad? Derechos de socio. Dentro de las sociedades accionadas tenemos a la sociedad anónima, la asociación comunitaria por acciones y hoy en día a la sociedad de emprendimiento. Si nosotros analizamos el artículo 99 del Código de Comercio, dice las acciones en que se divide el capital de una sociedad anónima serán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y el de los derechos de socios. A los títulos de acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Entonces hay varios derechos, ¿verdad? Varios derechos, los vamos a analizar en su momento. Y dice el artículo 107, el contenido de los títulos. Los títulos de acciones deben contener, por lo menos, dice, primero, la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad. 2. La fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su inscripción en el registro mercantil. 3. El nombre del titular de la acción, pues el nombre del socio, si son nominativas. Hoy en día ya no pueden haber acciones al portador, solo hay nominativas. Es una reforma que hizo la ley de ¿cómo se llama esta? La ley de extinción de dominio. El monto de capital social autorizado, la forma en que se distribuirá, el valor nominal, su clase y número de registro. El valor nominal es cuánto vale esa acción. Es una acción que representa el 50% del capital, el 20% del capital. Tradicionalmente de eso, ¿qué valor tiene? Si vale 50,000 quetzales, si vale 100 quetzales, si vale 1,000,000 de quetzales, si vale 30 quetzales, el valor de la acción. Dice los derechos y obligaciones particulares de la clase que corresponden y un resumen de derechos y obligaciones de las clases de acciones. Sí, ahí está, habla sobre todos los derechos de los socios. Los derechos tienen derechos de contenido corporativo y patrimonial que los vamos a analizar en su momento. Dice la firma de los administradores que conforme a la escritura social deben suscribirlo. Esos son los contenidos de una acción. Entonces, las sociedades por acciones o sociedades accionadas tienen su capital dividido y representado por acciones. Aquí se nos escapó consignar la sociedad de emprendimiento, pero la sociedad anónima. La sociedad comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento son sociedades accionadas. Son sociedades accionadas. ¿Sí? Sociedades por aportaciones. Son las que tienen su capital dividido y representado por una cuota o una cuantía que se llama aportación. Y esta aportación está consignada y representada únicamente en escritura de constitución. No pueden ser representadas por ningún tipo de documento. Esa es la diferencia entre las sociedades por acciones y por aportaciones. Que las aportaciones de los socios, el aporte de capital dinerario o no dinerario que han dado a una sociedad, que han ejecutado a favor de una sociedad, ese aporte que han dado a favor de una sociedad, va a estar únicamente identificado, pormenorizado, individualizado en la escritura constitutiva. Y si los socios quieren hacer valer sus derechos de socios, basta con remitirse a la escritura constitutiva para hacerlos valer. Si nosotros queremos saber cuál es la participación accionaria de un socio en la sociedad, la participación de capital, o cuánto debe como capital responder de las obligaciones sociales, o cuánto va a obtener de utilidades o pérdidas,
Pues desafortunadamente se hace únicamente con la escritura constitutiva. ¿Sí? O sea, el ente no puede estar representado por ningún momento o título que se asemeje a una acción. Y en este tipo de sociedades prácticamente tenemos varias. En primer lugar tenemos la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Y la sociedad en comandita simple, que son sociedades por aportaciones, es decir, que el capital de estas sociedades está representado únicamente, está identificado, pormenorizado, descrito, solo en la escritura constitutiva, ahí está descrito. ¿Sí? No se puede representar esa aportación del socio, esa participación en la sociedad, por medio de un título o documento, sino únicamente a través de la escritura constitutiva. Si nosotros queremos acreditar la calidad de socio en una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad de comandita simple, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la escritura constitutiva, seguirla, para legitimarnos como socios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Sí? Escucho. Sí, es que estoy un poquito confundida, Ali, con la sociedad por aportaciones y la sociedad por acciones o sociedades accionadas. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángela Valdizón. Muy bien. ¿Y cuál es tu duda concreta? Plantea tu pregunta. Es que no me quedó claro. Bueno, cuando nosotros estamos en una sociedad por acciones, la forma como acreditar, cómo probar de que hay un socio que es parte de esa sociedad y acreditar el aporte de capital que se lo ha dado, lo hace con un documento. Es un documento. Es como un cheque, por ejemplo, pero no es un cheque, sino que es un documento que reúne los requisitos del artículo 107 que acabo de leer. Es un documento, es un título. Un documento. Es un título. Entonces, en ese tipo de sociedades, los socios demuestran la calidad de socio con ese documento, lo exhiben. Es un documento que está en poder del socio. ¿Sí? Hay un registro en la sociedad que establece quiénes son los socios, cuánto han aportado porque para poder ser socio de una sociedad se tiene que aportar capital. Tiene que ser un aporte dinerario o no dinerario. ¿Sí? Este capital que usted va a dar a la sociedad, usted da dinero, puede dar un carro, puede dar una finca, puede aportar ganado, aportar un montón de cosas, pero eso va a quedar descrito en un título, un documento. Un documento. Ese documento va a estar registrado en los registros de la sociedad y le va a quedar a usted como socio. Entonces, cuando usted tenga que realizar un acto como socio, por ejemplo, va a pedir que le paguen utilidades, porque la actividad comercial que realiza una sociedad es para dividir las ganancias entre los socios, cuando usted quiera que le den sus ganancias, usted exhibe el título, el documento y le dan sus ganancias. Cuando usted quiera ir, por ejemplo, a asistir a algún acto propio de la sociedad y acreditar su calidad de socio, como por ejemplo asistir a un juicio que se concursa en contra de la sociedad, ¿cómo va a acreditar usted su calidad de socio? Con el documento, lo exhibe. Si usted quiere transferir su calidad de accionista, lo hace y endosa ese documento, lo transfiere a otra persona. Ahora, cuando de sociedades por aportaciones, ¿sí? Esa calidad de socio, ¿sí? Y el capital que ese socio aportó, ya sea el dinero o los bienes materiales que hizo para estar en una sociedad, el socio únicamente lo que tiene que hacer es remitirse a lo que está en la escritura constitutiva. Esa aportación que da el socio a la sociedad no se puede representar por medio de ningún título o documento. Simple y sencillamente se va a legitimar como socio porque está en la escritura constitutiva o en las modificaciones que hayan de esa sociedad. ¿Sí? O sea, no va a poder acreditar su participación por medio de un título o documento porque la ley lo prohíbe expresamente para ese tipo de sociedades. Y si el socio quiere transferir su calidad de socio, ahí tienen que modificar la escritura constitutiva, tienen que modificarla.
Y tiene que haber consentimiento unánime de los socios para que permitan entrar a otra persona de la sociedad o salir. Al contrario, no se puede. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia básica, ¿verdad? De las sociedades accionadas, el capital está dividido por títulos, por documentos, con los que los socios, de una forma muy fácil, demuestran su calidad de socio y también pueden enajenarla sin muchos formalismos. Mientras que en el otro ejemplo, ¿verdad? En las sociedades por aportaciones, ahí no existe ningún título o documento, sino que la participación del socio, los derechos que el socio tiene como accionista, cualquier derecho que él quiera ejercer, lógicamente tendrá que remitir a la escritura constitutiva. Por eso que en el otro existe un documento que lo ampara, un documento que tiene que tener los requisitos que pedimos del artículo 107. Lick, una pregunta. ¿Sí? Las Dígame. aportaciones únicamente son en esta sociedad, únicamente en dinero. Consisten únicamente No, en pueden dinero. ser, cuando una persona va a dar una aportación, independientemente del tipo de sociedad que sea, es en cualquier especie. Tenemos aportaciones, aporte de capital dinerario y no dinerario. Aporte capital dinerario es aportar una cantidad de dinero efectivo a la sociedad. Y aporte no dinerario es cuando nosotros aportamos bienes, muebles e inmuebles. ¿Sí? Podemos aportar una flotilla de camiones, podemos aportar una bodega, podemos aportar un edificio, podemos aportar un terreno, podemos aportar ganado. Es decir, eso no importa el tipo de sociedad, ya estemos en una sociedad de capital son una sociedad accionada o no accionada, personas o no de personas, el socio aporta lo que él quiera a la sociedad en cuanto a los fines de la sociedad. ¿Sí? Lick, Pero el aporte de capital, ¿sí? esto es lo que enmarca el artículo 27 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que dice el artículo 27 del Código de Comercio? Léalo. Dice aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consisten en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallará y justipreciará en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. O sea, cuando un socio va a aportar, por ejemplo, un vehículo, va a aportar un edificio va a aportar joyas, va a aportar materia prima. Lo que se hace es, se le va a justipreciar en la escritura constitutiva y va a pasar a nombre de la sociedad por la simple tradición, sin necesidad de realizar una escritura de compraventa o cualquier otra cosa. Únicamente se hace constar en la escritura constitutiva, esa escritura ya se registra. Por ejemplo, si yo voy a aportar a la sociedad una casa, ¿verdad? Para que ahí funcione, por ejemplo, una farmacia. Yo voy a aportarla, el valor que va a tener ahí va a ser el valor que tiene el registro de la propiedad, y no se puede justipreciar y darle el que uno quiera, sino que aporta el valor que tiene en el registro de la propiedad, y simple y sencillamente pasa a la sociedad sin mayor medida. Se inscribe la escritura en el registro mercantil, y una vez inscrita en el registro mercantil, se escribe en el registro de la propiedad, para que esa finca ya pase a ser pase a nombre de la sociedad. Siempre habiendo sido aportada por este socio. Pero cuando yo voy a aportar a la sociedad algo, eso va a dejar de pertenecer de capital que yo tengo en la sociedad. ¿Entendió? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, Lick, me quedó claro. Gracias. perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda, jóvenes?
Y yo tengo una duda. Ujú. Dígame, ¿cómo se llama usted? ¿Quién es? Ángela Valdizo, Muy bien. supongamos que, como dijo usted, que podían aportar no dinerario, que alguien aporta un terreno para colocar, Ujú, para que se guarden camiones, que son los que se utilizan en empresa. ujú. Vale, es una empresa de transporte, ¿no? Se van a Ajá, abordar camiones. ajá, se van a guardar camiones. Entonces, este terreno ya le pertenece a la sociedad Así y es. la sociedad es la responsable del saneamiento del terreno, no el que lo aporta, sino toda la sociedad. No, cuando se está aportando un bien a la sociedad, usted es responsable de saneamiento de ese bien. Cuando usted aporta, cuando da ese aporte, ahí tiene que usted responder del saneamiento. ¿Sí? Ya. Tiene que responder el socio, permítame, ¿dónde está eso? Dice, dice 27, aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y se presentarán en la escritura constitutiva del inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Y le dice, si por culpa o dolo se fijaron tuvo no mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros y la sociedad por el exceso del valor que hubieran asignado, y por los daños y perjuicios que resultaran, quedando así mismo obligados a responder por el faltante. O sea, la obligación de cuando yo aporto algo a la sociedad, lógicamente que la obligación de saneamiento, yo como socio que estoy aportando lo tengo para la sociedad. ¿Sí? Entonces, aquí está el artículo 31, sí creo que es más claro. Dice, el riesgo de las cosas ciertas y determinadas no fungibles que se presentan a la sociedad para que sean comunes sus usos corresponde al socio propietario. Si las cosas aportadas son fungibles, no pueden guardarse sin que se deterioren o que se aportaren para que sean vendidas, el riesgo corresponde a la sociedad. O sea, ya a partir de que los bienes ya formen parte del patrimonio social, por ejemplo, yo constituyo una sociedad hoy o mañana, y yo aporto ese terreno, y ese terreno es un terreno que, por ejemplo, que alguien me lo puede quitar porque yo lo adquirí en una compra fraudulenta, me en un juicio de nulidad absoluta y me lo quito. Entonces yo tendré que responder ante la sociedad por ese capital que se pierde. Pero, si yo aporto un bien, es parte del patrimonio social, y de aquí a unos 5 o 6 años, la sociedad enajena ese bien, por ejemplo, un camión, y ese camión tiene desperfectos, tiene algún problema, tiene algún vicio oculto, ahí ya no es mi responsabilidad, sino que es responsabilidad de la sociedad. Un terreno va a ser un poco más difícil, pero el que responde del saneamiento al aportar un bien en aporte de capital a una sociedad es el socio. ¿Sí? Y muy distinto es cuando la sociedad realiza una enajenación de sus bienes a terceros. Muy distinto. Ya respondería a la sociedad. No sé si queda su duda ahí, o si tiene alguna otra pregunta, si quedó claro, o si quiere que ampliemos algo, por favor. No, Lick, está bien, gracias, Lick. ¿Seguro? ¿Sí le quedó claro? Sí, Lick. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches, Jonathan Márquez. Buenas noches, Jonathan. En el caso que fuera un vehículo que yo decidiera aportar a la sociedad, la depreciación, ¿quién es responsable? ¿La sociedad por el uso del mismo? ¿De qué? En el No caso entiendo. en el caso de constituir una sociedad y yo aporto un vehículo, la depreciación corre a cargo de la sociedad o del socio.
a cargo de la sociedad, porque ya en el momento que se aporte a la sociedad ya deja de ser de la sociedad, ya deja de ser del socio, perdón, sino que pasa a dominio de la sociedad. Ah, ok. El artículo 26 que estábamos leyendo dice: los bienes que no consistan en dinero, aportados por los socios, pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se presuponen en la escritura. O sea, si yo aporto algo a la sociedad, ya paso a ser parte de la sociedad. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces esa depreciación ya no le corresponde al socio. Eso ya le corresponde a la sociedad. Si este vehículo si aportamos ahorita un pick-up, una flotilla de pick-ups, Hilux 2020, 2021 sería, las aportamos. La sociedad, por lógica, de aquí a unos 3 o 4 años, ese vehículo se está depreciando, aunque esos vehículos es difícil que se deprecien porque son Hilux. Están depreciando en el mercado, lo que tendría que hacer es sacarlos a la venta del mercado y con eso invertir en nuevos vehículos, siempre y cuando esos vehículos ya no les sirven para el objeto de la sociedad, que sería un transporte o transporte de cosas o lo que sea. Pero eso lo absorbe a la sociedad, porque ya la sociedad es prácticamente la propietaria de esos vehículos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Silic, ¿cuáles serían las sociedades de hecho? Las sociedades de hecho. Miren, nos estamos adelantando un poquito a lo que está en estas diapositivas siguientes. Yo probaría que pues si quieres se la voy a contestar. Pero las sociedades de hecho son aquellas sociedades que se han exteriorizado frente a terceros, ¿verdad? Sin haber solemnizado ninguna de las formalidades de las cuales establece la ley. O sea, no se exteriorizan frente a terceros con sociedad, pero la sociedad no ha realizado ninguna de las formalidades que establece para fusionar, o sea, no tienen escritura constitutiva, no se han en el registro de la sociedad, de propiedad, por ejemplo. Esos son algunos de los aspectos. El artículo 224 del Código de Comercio dice: la omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas. Artículo 224. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce la nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria y limitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre en interés de la sociedad de hecho. Pero una sociedad de hecho es una sociedad que no tiene, no reúne ninguna de las formalidades que establece la ley, no tienen escritura constitutiva, no se han inscrito en el registro mercantil y se exteriorizan frente a terceros como una sociedad mercantil cuando no lo son, cuando no están inscritas. ¿Sí? Esas son las sociedades de hecho. Pero esas las vamos a ver, yo creo que están en estas mismas diapositivas, no sé si están en Derecho Societario 2 o 3, que son otras diapositivas que les voy a pasar, pero esas son las sociedades de hecho. Las que se hacen pasar por una sociedad, pero no son sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen escritura constitutiva, no están inscritas en el registro mercantil, que tengan socios, pero tienen responsabilidades. Responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones que ellos contraen, que son totalmente fraudulentas e ilícitas. Está bien, Lic, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Con todo gusto. Lic, una pregunta con respecto a eso que estaba hablando de las sociedades de hecho. Puede ser, por ejemplo, así como ahorita que se está dando eso de los repartidores a domicilio, que son varios y tal vez se unen, pero como no están constituidos con una escritura pública, pero en sí son una sociedad. No, ahí no va por ese aspecto. Ellos tendrían que comparecer, por ejemplo, a un juzgado, tendrían que anunciarse en los medios sociales, en la propaganda, tendrían que colocar afuera de su establecimiento comercial que es una sociedad, como la sociedad de la licorera Jalapaneca S.A. o Zapatería Jalapaneca S.A. y repartir propaganda en los medios escritos y radiales, es decir, exteriorizarse frente a terceros como que fueran una sociedad mercantil, pero no lo son. Tal vez podría darse este ejemplo si estas personas dentro de su propaganda, tal vez dentro de sus camisas o dentro de pues le pusieran el logo S.A. o algún otro tipo de nombre de sociedad mercantil y no lo son. Si ellos se identifican como una sociedad mercantil,
Si ellos a la hora de atender el teléfono, de atender a los clientes, de realizar su actividad, a la hora de realizar su quehacer empresarial, a la hora de que su organización empresarial exteriorice frente a terceros como si fuera una sociedad mercantil, pues ahí sería el ejemplo clásico, ¿verdad?, de una sociedad de hecho. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Quedó clara esa duda? ¿Quedó bien respondida? Sí, Lick, gracias. ¿Alguna otra? Pues sigamos, vamos a seguir. Ya lo estábamos viendo aquí, ya venía esto aquí, miren ya. Ya venía esto aquí. Cabal venía aquí. Bueno, vamos a hablar de una vez de esto. Sociedades irregulares y sociedades de hecho, que estaban en las diapositivas. Bueno, las sociedades con fin ilícito. Las sociedades con fin ilícito es que el fin es contrario a las leyes prohibitivas expresas, que son nulas de pleno derecho, ¿verdad?, aunque estén inscritas, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo por ahí, pero leamos el artículo 222. ¿Le doy lectura? Bueno, yo lo voy a leer, no tenga pena. O léalo usted si quiere, pues dale. Artículo 222. Sociedades con fin ilícito. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Este artículo, si hacemos una operación exegética de este precepto legal y hermenéuticamente analizamos lo que dice aquí, estas sociedades con fin ilícito, dice, serán nulas aunque estén inscritas. Aunque estén inscritas. Entonces, este tipo de sociedades pueden ser sociedades que están inscritas, porque si las inscribieron es porque el objeto social es lícito, ¿sí? Pero ya en la práctica comercial, el fin de estas sociedades es totalmente ilícito, ¿sí? Por ejemplo, se está utilizando una sociedad, por ejemplo, una sociedad que vende, por ejemplo, un depósito como sociedad anónima que vende productos de consumo inmediato, como pura fachada, y cuando nosotros estamos revisando la sociedad, pues alguien está lavando dinero ahí, la están usando para lavar dinero, ¿verdad?, que proviene de actividades ilícitas. O se utiliza esa fachada de la sociedad para traficar drogas o estupefacientes o cosas. Pues simple y sencillamente a veces se crea ese tipo de sociedades, por ejemplo, para proyectos con el Estado, ¿verdad?, para ejecutar obras. Lo clásico que sucedió en la carretera de Chimaltenango, ¿verdad?, en donde hay una sociedad que es una sociedad fantasma. Es una sociedad que únicamente fue constituida para ese proyecto. Y resulta ahora que todas las características que estaban en el contrato, las estipulaciones que decían, o sea, el asfalto no tiene el espesor que fue pactado, los muros de contención no tienen esas características, ¿verdad? Entonces, el fin ilícito, aunque estén inscritas, dice ahí, pero también eso nos da la pauta a que son sociedades, si son sociedades que están inscritas, la lógica nos manda a que dentro de su actividad empresarial o comercial, ellos se desvían del objeto que consta en esa escritura y se dedican a realizar actividades ilícitas. Y el ejemplo más claro que podemos tener es el lavado de dinero. La sociedad solo es una fachada y su objetivo es lavar dinero. O que la sociedad tiene una fachada y que se destina únicamente para realizar una actividad comercial, y ahí pues la actividad que ellos van a hacer es una sociedad, es una actividad fraudulenta, ¿verdad? Tenemos el caso de muchas maquilas que están operando en la República de Guatemala y que se utilizan, por ejemplo, para trata de blancas, para hacer un montón de actos ilícitos, ¿verdad? Y tienen la fachada que son una maquila, ¿verdad? Pero su objetivo es que trasciende, es la trata de personas, ¿verdad?
traer africanos, traer coreanos, traer chinos para llevarse los mojados a Estados Unidos. Entonces, eso es necesidades de ilícito. No sé si tienen alguna duda con esta, antes de que pasemos a la otra. Esa quedó clara, Lick. Ok. Vamos a hablar ahora de las sociedades irregulares. Estas sociedades irregulares son las que están inscritas en el registro mercantil y se han exteriorizado frente a terceros y no tienen existencia legal. O sea, aquí en estas aquí en estas sociedades hay escritura. Hay una escritura constitutiva de sociedad mercantil. ¿Pero por qué son irregulares? Porque no se han inscrito en el registro mercantil. ¿Sí? Hay una escritura constitutiva, se constituyeron ellos como sociedad, los socios constituyeron la sociedad, se encuentran operando frente a terceros, pero nunca se inscribieron en el registro mercantil. Que tienen su escritura, pero no tienen existencia legal. ¿Por qué? Porque no están inscritas. ¿Sí? Es como las sociedades de hecho. Ahí sí no hay nada. En la sociedad de hecho no hay nada, no hay escritura, no hay nada. En cambio, las sociedades irregulares, ahí sí hay escritura constitutiva, pero no se registró en el registro mercantil. Y ellos se han exteriorizado frente a terceros como tales. Y lo peor del caso es que si no hay escritura escrita en el registro mercantil, no llevan libro de actas, no llevan registro de accionistas y tampoco van a estar inscritos en la SAT como contribuyentes, y van a cometer también evasión fiscal. Y hay evasión fiscal en ese caso. Entonces, en este tipo de sociedades hay una escritura constitutiva, pero estas sociedades no se han inscrito en el registro mercantil. Esa es la diferencia básica. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a esto? Por favor. Bueno, vamos a seguir. Y estas sociedades de hecho eran las que habíamos explicado cuando la compañera nos preguntó esto. Estas sociedades de hecho son aquellas que se van a exteriorizar frente a terceros como una sociedad mercantil, pero no han observado ninguna de las formalidades que establece para constituir una sociedad mercantil. Es decir, aquí no hay escritura constitutiva, ¿sí? No hay una escritura pública, no hay nada, no existe nada. En cambio, en el ejemplo anterior, ahí sí hay una escritura, pero no está escrita. Aquí, estas sociedades se van a exteriorizar frente a terceros, pero no han observado ninguna de las formalidades que establece el registro mercantil. Es decir, ni escritura constitutiva, ni los socios ni la firmaron, ni existe, y por lógica tampoco está inscrita en el registro mercantil. Artículo 224. No sé si tiene alguna duda en cuanto a esto. ¿Qué piensa? Nos vamos quedando por aquí el día de hoy. ¿Tienen una duda? Todo claro, Lick. Todo claro, Lick, sí. Vamos a ver. Ya les voy a... ¿Quieren que les explique esta última? ¿No? Mejor para terminar esto. No. ¿Les explico esta última? ¿O les explico la otra clase? La otra clase, estamos cansados, ¿no? Ustedes. ¿O quieren que les explique la última? Si quieren, Lick, por mí no hay problema. Démosle, Lick. De una vez. Va, perfecto. Démosle, pues. Vamos a ver. ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde lo dejé? Vamos a ver. ¿Dónde dejé esto? Aquí. Estamos, entonces nos vamos por aquí. Luego nos dirigimos aquí y aquí. Ahí estamos. Les voy a pasar otras diapositivas, pero ya las voy a editar. Bueno. Sociedades especiales. Estas son sociedades mercantiles que están reguladas en una ley ordinaria especial. Para su constitución deben observar los requisitos que establece la ley ordinaria especial y también la escritura con el Código de Comercio. En esencia, son sociedades especiales, ¿sí? O que
Estas sociedades están constituidas con base al Código de Comercio, pero también una ley especial, una ley ordinaria especial. Una ley ordinaria especial. Entonces, estas sociedades tienen que reunir las formalidades que establece el Código de Comercio, pero también tienen sus formalidades especiales y requisitos particulares propios. Requisitos particulares propios que están en una ley especial. Por ejemplo, estamos hablando de la sociedad bancaria o el grupo banco o grupos financieros, sería ahí, las aseguradoras, las reaseguradoras, la sociedad de inversión que acabamos de ver, las sociedades bursátiles o bolsa de valores, las sociedades financieras, la casa de cambio, las empresas operadoras de tarjetas de crédito, los almacenes generales de depósitos, todos esos tienen una ley especial que los regula. ¿Sí? Por ejemplo, la sociedad bancaria está en la ley de bancos y grupos financieros, los requisitos para constituir. Las aseguradoras están en la ley de actividad aseguradora, los requisitos de una aseguradora. Las reaseguradoras también están en la ley de actividad aseguradora, los requisitos. La sociedad de inversión está en la ley del mercado de valores y mercancías. Las sociedades de tipo bursátil, la bolsa de valores, también en la ley de mercado de valores y mercancías. ¿Sí? Las sociedades financieras, los requisitos están en la ley de sociedades financieras privadas, ¿verdad? Las casas de cambio sus requisitos en la ley de bancos y en la ley de bancos y grupos financieros. Las operadoras de tarjetas de crédito también, la ley de bancos y grupos financieros, y los almacenes generales de depósito en la ley de almacenes generales de depósito. Esas sociedades son sociedades anónimas especiales y que también se les puede denominar agentes sociales especiales o sociedades anónimas especiales. Estas sociedades especiales tienen la particularidad que únicamente vamos a encontrar a sociedades anónimas. No vamos a encontrar sociedades especiales de otra índole que no sean anónimas. Todas las sociedades especiales de la República de Guatemala son sociedades anónimas. ¿Sí? Son sociedades anónimas. Y si nosotros analizamos el artículo 12, dice, el Código de Comercio dice los bancos, aseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, financieras, almacenes generales de depósito, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas se regirán en cuanto a su forma y organización y funcionamiento por lo que dispone este código, en lo que no contravengan sus leyes y disposiciones especiales. La autorización para constituirse y operar se regirán por leyes especiales aplicadas a cada caso. Entonces, estas sociedades especiales también son denominadas comerciantes sociales especiales o sociedades anónimas especiales. ¿Sí? Porque este tipo de sociedades únicamente se puede fundar bajo el formato de una sociedad anónima. Nosotros no vamos a encontrar una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple o por acciones que pueda constituirse bajo el formato de este tipo de sociedades y sea especial. ¿No? Para que la sociedad sea especial, únicamente son sociedades anónimas, porque todas las que acabo de mencionar son sociedades anónimas. Entonces, ¿tienen alguna duda? Bueno, con eso vamos a terminar por aquí. Yo pensaría que en el examen parcial creería que va a ser hasta acá. Creería. Yo creo que el jueves deberíamos aprovechar para que me pregunten algunas dudas y para seguir avanzando en algunos otros aspectos que podamos, ¿verdad? Pero podríamos, el jueves, ¿qué es que nos toca, verdad? El jueves nos toca, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Sí? Dígame, Gabriela. Gabriela, ¿verdad? Sí, nada más era confirmar que sí le tocaba su clase el jueves. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Tiene alguna duda, por favor? La verdad que es importante que pregunten. Porque la verdad que hay cuestiones que tenemos que aclarar, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a quedar por aquí. Agradezco el favor de su atención. Quiero reiterar, los quiero felicitar por sus trabajos. La verdad que son trabajos muy bonitos. Me gustaron mucho, la verdad, el esfuerzo que ustedes hacen. La verdad que hubieron compañeros que nos estuvieron enviando sus trabajos como a las
12 de la noche, inclusive tengo llamadas perdidas de la 1 de la mañana de algunos compañeros, y me los enviaron, los autoricé a que me los enviaron, no sé por qué, a mi chat, ¿verdad? Todos esos compañeros que me han enviado las presentaciones a mi chat, les voy a pedir que lo hagan lo hagan al grupo que tenemos de WhatsApp.